Muy buenas tardes, doctor Rodrigo García Martínez, director de la Escuela de Derecho de esta Casa de Estudios, distinguidos miembros del presidio, magistrado Luis Vega Ramírez, juez José Leovigildo Martínez Hidalgo, licenciado Arelín Santiago Esteban y licenciado Antonio Cruz Flores. Además, magistrados que nos acompañan, Carlos Anuar Jaime Torres, Juan Pablo Bonifaz y juez Adrián López Sosa, así como todas y cada una de las personas catedráticas y estudiantes que nos hacen el favor de acompañarnos. El proceso judicial es la piedra angular de cualquier sociedad democrática, garantizando que la justicia prevalezca por encima de intereses particulares y poderes externos. De ahí la importancia de que la sociedad mexicana se encuentre activa y sea partícipe de tan trascendente reforma constitucional que se pretende llevar a cabo, y que de una u otra forma impactará en el día a día de todos los mexicanos. Razón por la cual agradezco de antemano a la Universidad La Salle Cuernavaca, dicho sea de paso mi alma mater, la oportunidad de generar este tipo de foros que permitan el desarrollo de ideas y valiosas opiniones, cuya finalidad es el deseo que guardamos todos y cada uno de los mexicanos: un mejor país. De ahí que para dar inicio a este foro sobre el impacto de la reforma constitucional del Poder Judicial en la sociedad mexicana, presento al licenciado Arelín Santiago Esteban, secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, quien cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta, entre otros, con el curso Género como herramienta para la igualdad, impartido por la Escuela Federal de Formación Judicial, y ha desempeñado diversos cargos en la institución, desde chofer, oficial administrativo, secretario particular, actuario y secretario del Juzgado de Distrito y del Tribunal Colegiado. Muy buenas tardes a todos. Agradezco a las autoridades universitarias por permitirnos acercarnos a ustedes, la comunidad estudiantil. A mí siempre me da mucha alegría poder venir a las universidades, por ejemplo, recuerdo a mi época universitario. Como todas las personas que estudiamos la licenciatura en Derecho, yo veo a ustedes, a los futuros secretarios del Poder Judicial de la Federación, a los futuros jueces o magistrados, sea del Tribunal del Poder Judicial de la Federación o del Poder Judicial local. Veo a magistrados en materia agraria, futuros fiscales, sea de la República o de los estados. Entonces, veo a guardianes de la Constitución, como decimos cuando nos referimos al Poder Judicial de la Federación. ¿Esos quiénes son? Pues son los guardianes de la Constitución. Entonces, a mí me da mucho gusto porque aquí veo a los futuros guardianes de la Constitución, porque entiendo que los que estudiamos Derecho es porque amamos y defendemos y queremos proteger la ley. Partiendo de esa base, siento que es mucho más fácil que fluya la comunicación. Como ustedes saben, hay una reforma judicial que se pretende implementar al Poder Judicial de la Federación, pero esa reforma tiene implicaciones que de alguna forma tienen sesgos de ataque a la democracia, al sistema de gobierno que actualmente rige nuestro país. Ahora, me imagino que en su proceso de licenciatura, ustedes ya habrán llevado o habrán de llevar una materia que se llama Teoría General del Estado. ¿Qué es la Teoría General del Estado? Bueno, la Teoría General del Estado lo que pretende explicar es qué es el Estado y cómo funciona el Estado, cómo se estructura el Estado, para qué sirve el Estado y cuáles son los límites que establece el Estado. Pero, ¿qué es un Estado? Bueno, un Estado es una persona jurídica conformado por una comunidad política que se encuentra ubicado en determinada región geográfica con soberanía, la cual le permite autodeterminarse y autogobernarse. Bueno, pero ¿para qué se crea un Estado? Un Estado se crea con el objeto de satisfacer los fines de la colectividad a la que se debe. También para establecer un orden y una armonía dentro de esa colectividad
y esa sociedad se desarrolle de forma sana. Ahora, dentro de los ¿qué elementos forman un Estado? Me imagino, o todos hemos escuchado que un Estado se integra por la población. ¿Y qué es la población? Pues no es más que el conjunto de habitantes que residen en determinada área geográfica. Por otro lado, también el Estado se compone de un territorio. ¿Qué es el territorio? Pues no es más que esa demarcación geográfica en la que se establece esa población. Asimismo, para poder desarrollarse, esa comunidad requiere de un gobierno. Y el gobierno no es más que un conjunto de instituciones que forman parte del Estado, a través de los cuales esa sociedad pues, decide autodeterminarse y autogobernarse. Pero el gobierno tiene una cualidad, bueno, el Estado tiene otra cualidad, que es la soberanía, y no es más que la cualidad que tiene esa sociedad o esa comunidad política para autodeterminarse y autogobernarse. Bueno, esto es como el preámbulo para que mis compañeros ya se metan de lleno al tema de la reforma judicial. Pero lo importante de la soberanía es que todos los que estamos aquí y la sociedad en general somos soberanos. Todos los que tenemos 18 o cumplimos 18 años y nos dan una credencial de elector, somos los que ejercemos esa soberanía. Somos nosotros quienes les damos poder a esas personas que se postulan como servidores públicos para poder formar parte de uno de los poderes de la Unión. Entonces, nosotros, como estudiantes de Derecho, debemos ser muy reflexivos, muy racionales respecto de la forma en que elegimos a esas personas. ¿Por qué? Porque nosotros les damos legitimidad para que tomen decisiones por nosotros. Por eso, siempre los invito, más en estos foros universitarios, a que reflexionemos en esa parte, porque nosotros estamos iniciando un proceso de formación. Yo podría decir que cuando eres estudiante, pues siempre estás apasionado, tienes una convicción, tenemos ideales que perseguimos, y siempre hay que mantener esos ideales y esos valores para que nos permitan mantenernos siempre en el camino de la justicia, del respeto al derecho y del respeto a las leyes. Bueno, dentro del Estado, como les había dicho, pues hay gobiernos, pero hay sistemas de gobiernos, hay tipos de gobierno. A mí me gusta mucho la clasificación de los tipos de gobiernos que da Aristóteles o Montesquieu. Por ejemplo, Aristóteles decía, hay gobiernos puros y gobiernos impuros. Aquellos gobiernos puros son aquellos que buscan el bienestar común, el bienestar de la sociedad, que se cumplan las finalidades de la sociedad que representan. Dentro de esos sistemas de gobiernos puros tenemos lo que es la monarquía, que como ustedes sabrán es un sistema de gobierno a través del cual el poder reside en una persona que se llama rey o alguna otra figura equivalente, y que es quien tiene a su cargo, digamos, el poder del Estado. Pero obviamente, aunque sea monarquía, siempre existe una ley que rige su actuar. Incluso en los gobiernos monárquicos existe un sistema para la sucesión de las personas que encabezan ese tipo de régimen. Ahora, otro tipo de régimen al que hacía referencia a Aristóteles era la aristocracia. La aristocracia se distingue porque el poder se concentra en un grupo privilegiado, y ese grupo privilegiado es el que toma las decisiones en representación de la comunidad o el pueblo que representa, pero siempre busca el bienestar común. Después decía Aristóteles, el otro tipo de gobierno son las democracias, y las democracias pues son los gobiernos, digamos, en los que tienen representación todos los sectores de la población. En el caso es importante destacar que nosotros como mexicanos, cuando votamos en distritos electorales, entonces cada distrito electoral tiene su representante, sea de diputado, sea de senador, sea en el ámbito local o en el ámbito federal. Después Aristóteles se refería a las formas impuras de gobierno. ¿Cuáles son esas formas impuras? Una de ellas es la tiranía. ¿En qué consiste la tiranía? Pues en centrar el poder en una sola persona, pero a diferencia de las formas puras, las formas impuras se caracterizan porque no se busca el bienestar común, se busca el bienestar de la persona o grupo de personas
que tienen a su disposición el poder. Entonces, un tirano es aquel que ejerce el poder por sí mismo para su beneficio, incluso violando un sistema normativo, desconociendo el contenido de la ley y de la Constitución. Por otro sistema, digamos, impuro, es el de la oligarquía. La oligarquía es como la contraposición de lo que es la aristocracia. La oligarquía pues, se caracteriza porque el poder se centra en un grupo de personas, pero esas personas solo ven por su bienestar y no por el de la comunidad. El otro tipo de forma de gobierno es la demagogia. Este tipo de sistema de gobierno tuvo un auge y incremento en América Latina en los últimos años. Y la demagogia es un gobierno que intenta simular una democracia, pero se caracteriza porque le hace creer a la ciudadanía, al pueblo, que trabajan por ellos, para ellos, que toda la función de sus actividades la encaminan precisamente al bienestar, pero esa cuestión va velada porque en el fondo lo que buscan los gobiernos demagógicos es que una persona o el grupo de personas que concentra el poder se beneficie, pero bajo la idea de que realizan un beneficio, digamos, para la comunidad. Y son con esa clase de gobiernos con las que nosotros debemos de tener cuidado. Por eso yo insisto que cuando votamos tenemos que ser muy reflexivos, muy cuidadosos, muy analíticos, porque podemos caer en el error de poner a una persona que no cumpla con el perfil y que al final de cuentas nos venda una idea, pero en el fondo pues la finalidad que él busca pues es otra. Bueno, Montesquieu decía que para él había tres formas de gobierno. La república es aquella que está conformada por diversos sectores de la población que tienen representatividad, en donde existe un cuerpo legislativo, pero además, y lo más importante, existe una división de poderes, que en este caso es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. También Montesquieu hacía referencia a la monarquía, pero la monarquía ya no la voy a reiterar porque ya de alguna manera ya la presentamos previamente, pero hacía referencia al gobierno despótico. Y él decía, el gobierno déspota es aquel que se caracteriza por el uso de la fuerza pública para ejercer el poder sin importarle las necesidades colectivas ni los requerimientos de la ciudadanía que lo eligió. Entonces este tipo de gobierno es similar al gobierno del tirano. ¿Por qué? Porque desconoce la aplicación de la ley, desatiende el marco normativo que se encuentra vigente en la época en que gobierna. Bueno, en la actualidad existen otros sistemas de gobierno, como la república presidencialista, la república parlamentaria, la república semipresidencialista, la república unipartidista. Hay gobiernos también teocráticos. Un claro ejemplo del gobierno teocrático es el Vaticano, en donde la Iglesia es la que ejerce el poder del Estado. También existen las federaciones y las confederaciones. ¿Qué son las federaciones? En este caso quisiera resaltar lo de la federación porque nosotros somos una república federal. ¿Y qué es una federación? Bueno, la federación no es más que una suma de pequeños estados que tienen su propio sistema de autogobierno y autodeterminación. Sin embargo, lo que hace cada estado es renunciar a parte de su soberanía para concentrarlo y hacer un estado, digamos, mayor. Por eso, en cada entidad federativa existe un propio poder judicial, un poder ejecutivo que es representado por un gobernador y sus propias legislaturas locales. Bueno, para que un estado pueda nacer requiere de un documento. ¿Y cuál es ese documento que necesita como base cualquier estado? Pues una constitución. En este caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 39 pues, que nosotros somos una soberanía, ¿no? Y que la soberanía reside original y esencialmente en el pueblo, el cual tiene en todo momento el poder inalienable de modificar su sistema de gobierno. Bueno, a su vez, el artículo 40 es el que señala que el poder, en el caso de la República Mexicana, el 40 y el 49 establecen que en este caso la República Mexicana está constituida en una federación
pero la federación se integra de estados independientes que tienen un régimen autónomo y en este caso también la Ciudad de México. Pero lo destacado del artículo 49, en el caso señala que el poder de la Unión reside originalmente, bueno, para su ejercicio se tiene que dividir en tres: en el poder judicial, en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Pero lo importante es que el propio artículo 49 constitucional expresamente dispone que no se pueden concentrar más de dos poderes en una persona o en una corporación. Esto no fue una ocurrencia del constituyente. Esto fue pensado por el constituyente precisamente para evitar concentrar el poder de forma absoluta en una persona. Y precisamente lo que busca el ejercicio del poder federal de la Unión, lo que busca es que haya un equilibrio entre los poderes, precisamente para que los poderes se vigilen y ningún poder exceda las funciones del otro, precisamente para evitar caer en un gobierno de corte absolutista o autoritario o tiránico. Ahora, ya habíamos comentado que somos una república federal, democrática, laica y federal. ¿Pero por qué es república? Bueno, como dijimos anteriormente, cada sector de la población está representado. Es democrática porque participamos todos, y en este caso el pueblo tiene en todo momento el poder inalienable para cambiar ese sistema de representación, para vigilar la actuación de los funcionarios que representan cada uno de los poderes del Estado que conforman los poderes de la Unión. Pero es laica. ¿Por qué? Porque es ajena a cualquier tipo de asociación religiosa. Es federal porque, como dijimos previamente, los estados que conforman la federación pues, se agruparon para concentrar el poder en uno solo y constituir una federación sólida. Destacado esto, en el caso del Poder Ejecutivo, en términos del artículo 80 de la Constitución, recae en el Presidente de la República. ¿El Poder Ejecutivo de qué se encarga básicamente? Pues de la administración del Estado a través de sus distintas secretarías para buscar el bienestar precisamente de la comunidad en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de alimentación, en materia de educación. Por eso nosotros tenemos secretarías de Estado que tienen cada uno de esos temas. Por su parte, el Poder Legislativo se integra en términos del artículo 50 y 52 de la Constitución por un Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión cuenta con una Cámara de Diputados y con una Cámara de Senadores. La de Diputados es conocida como la Cámara Baja. Esta está integrada por 500 diputados, de los cuales 300 son elegidos, ¿no?, a través del principio de mayoría relativa, y 200 por el principio de representación proporcional. En el caso del Senado, pues está integrado por 128 senadores. Cada estado tiene, digamos, 2 senadores por el principio de mayoría relativa y 1 por el principio de representación proporcional. Pero en el caso del Poder Judicial de la Federación, el poder se ejerce a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el caso de la Suprema Corte, pues ya sabemos que funciona en pleno o en salas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues funciona a través del Supleno, a través de las salas superiores y las salas regionales, y en el caso también el Poder Judicial de la Federación lo ejercen los tribunales colegiados de circuito, los tribunales de apelación, los tribunales unitarios y los juzgados de distrito. El artículo 97 de la Constitución establece la carrera judicial. Para los que formamos parte de la carrera del Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial es bastante importante. ¿Por qué? Porque las personas juzgadoras, sean jueces, magistrados o ministros, tenemos o seguimos un proceso de formación que inicia desde los procesos, desde ser oficial judicial, escalar. Primero, pues hay que pasar los concursos, los exámenes para acceder al cargo de oficial. Ahora, no por el solo hecho de que hayas pasado el examen de admisión significa que te vayas a quedar. Hay que acreditar ahora la evaluación, el curso, según sea el caso. Y ese hecho tampoco implica que ya te vaya a dar algún nombramiento. Por el contrario, entras en una lista donde están otras personas y
superas ese proceso de elección y entonces ya formas parte del Poder Judicial de la Federación, pero ni siquiera se agota ahí para el caso de los oficiales, porque incluso cuando un titular decide darles una oportunidad, los llama y les hace una evaluación general de conocimientos de amparo, qué saben de amparo, cómo se aplica el amparo, si distinguen las diferencias entre lo que es el juicio de amparo indirecto y lo que es el juicio de amparo directo. En el caso de después, que ya eres oficial, ahora tienes que concursar para ser actuario, tienes que hacer exámenes o tienes que aventarte el curso. Una vez que eres actuario, ahora ya tienes que concursar si quieres ascender en el siguiente peldaño en la carrera judicial para ser secretario. Para ser secretario tienes que hacer primero una evaluación para ingresar al curso básico para secretario. Tienes que pasarlo, después tienes que pasar las evaluaciones de todo el año que dura ese curso básico y al final, y para poder seguir avanzando tienes que, digamos, avanzar con las evaluaciones que califican cada uno de los titulares y al final se hace un examen práctico mediante una sentencia. Y así se va la carrera judicial. Entonces, lo importante del Poder Judicial de la Federación es que realiza un proceso de depuración constante de las personas juzgadoras hasta llegar a los puestos más altos. Yo concluiría hasta esta parte con mi participación para darle oportunidad a mis compañeros. Y solo resaltar que quienes son juzgadores se rigen por principios como son la independencia, la imparcialidad, el profesionalismo y la excelencia. Obviamente hay más virtudes y principios bajo los cuales puede regirse, digamos, más bien principios que regulan la actividad de las personas juzgadoras. Sin embargo, los más destacados, los que acabo de mencionar, son los más destacados y los que se encuentran relacionados directamente con la reforma judicial. Muchas gracias. Continuo, presento al magistrado Luis Vega Ramírez, quien actualmente se encuentra adscrito al Tribunal Colegiado de Apelación del 18º Circuito. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila y la maestría en Ciencias Penales en la Universidad Autónoma de La Laguna, titulándose con mención honorífica en el examen de grado en el año 2011. Ha impartido diversas clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Coahuila, así como de la Universidad Autónoma de La Laguna, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Internacional José Vasconcelos. Ha ocupado el cargo de juez primero de distrito del Estado de Morelos, así como el de magistrado de circuito a partir de agosto de 2009 en diversos tribunales unitarios, colegiados y de apelación. Gracias. Muy buenas tardes. Qué alegría, qué gusto estar en esta Universidad La Salle, arropado con tanta juventud. Una juventud extraordinaria, con una fuerza, con un entusiasmo. Hasta las que se están durmiendo están muy entusiasmadas. Y también acompañado de brillantes juristas y además grandes juzgadores que me acompañan esta tarde. Casualmente, el día de hoy, los estudiantes del país, en todas las latitudes, pero primordialmente en la Ciudad de México, se volcaron a las calles desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México hasta el edificio del Consejo de la Judicatura Federal. Una demostración que hacía muchos años no daban los jóvenes. Hacía muchos años que los jóvenes estaban callados, no levantaban la voz. Y es motivo de orgullo para el pueblo mexicano que los jóvenes tomen las riendas del futuro del país, y hoy lo hicieron. Y no lo hicieron solos, insisto, fueron en muchas ciudades en donde los jóvenes se han manifestado. El día de ayer, la Universidad La Salle emitió este pronunciamiento que dice: en La Salle
Red de Universidades México estamos convencidos de que la independencia del Poder Judicial es fundamental para la estabilidad de una democracia y que su autonomía debe ser respetada. Muchas gracias por la invitación a este evento, que me complace mucho estar aquí. El tema que a mí me toca reflexionar es el de las reformas, de la reforma judicial. ¿Qué es esto de la reforma judicial? Y cómo es que se va imbricando en el mundo político desde febrero de este año, formalmente, porque desde junio de 2018 el Poder Ejecutivo encarnado en el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de manera cotidiana estuvo atacando al Poder Judicial, estuvo criticando a los jueces, a los magistrados, a los ministros. No desaprovechó la oportunidad que le da el púlpito presidencial desde Palacio Nacional para arremeter en contra de uno de los poderes constituidos. Las resoluciones que dictan los jueces, los magistrados, son impugnables. No se atacan a través de los medios y menos a través de todo el poder del Estado. Y eso es lo que hemos estado presenciando durante los últimos 6 años. Las razones, todos las conocemos. A través de las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, se obligó al Ejecutivo a vacunar a las personas en la pandemia del COVID que todos padecimos. Mal llamada la atención que se le dio a este problema que generó tantas muertes innecesariamente, una negligencia criminal, casi genocida. Pero el Poder Judicial le obligó a hacerlo. ¿Qué pasó con los niños con cáncer? También el Poder Judicial, a través del amparo, ordenó que se atendiera a esos niños. Pero, ¿qué pasó con sus obras emblemáticas? El aeropuerto, el Tren Maya y tantas obras que no reunían los requisitos ni de impacto ecológico ni de uso de suelo, y esas fueron las razones por las cuales el Poder Judicial, con base en la ley, no con base en arbitrariedad, no con base en lo que se les ocurría a los señores jueces, sino con base en la ley, en la Constitución y en los tratados internacionales que forman parte como norma suprema de la Constitución. Con base en eso, los jueces detuvieron obras que violaban la Constitución, que violaban la ley. Esto mortificó y molestó mucho al Ejecutivo, tanto que emitió un acuerdo en donde se determinaba que todas las obras del Ejecutivo estaban amparadas por el concepto de seguridad nacional y que con eso se blindaba cualquier actuación judicial. Y ordenaba también que todas las autoridades tendrían que dar de inmediato, en el término de 5 días, los permisos correspondientes para que operaran esas obras. Imagínense la perversidad, es decir, mi voluntad por sobre todas las cosas. ¿Y qué sucedió después? Pues el encono y el coraje, la molestia iban en aumento. Se llegó a decir que los jueces éramos traidores a la patria porque se concedían amparos y suspensiones a empresas, también empresas extranjeras, no solo nacionales, y que estábamos por lo tanto afectando al pueblo, cuando solamente aplicábamos la Constitución. Pues el encono y el enojo y la molestia fue creciendo, a grado tal de que el último tirón de su sexenio, el día 5 de febrero, emblemático porque es el día de la Constitución, y ese justo día es el que presenta las reformas para violar la Constitución. ¡Qué descaro! ¡Qué cinismo! ¿Cómo es posible que quien
llegó a la presidencia de la República la máxima autoridad del país, que juró y protestó cumplir con la Constitución, sea el primero que le está violando con un paquete de reformas atentatorias contra el régimen constitucional. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Este paquete de reformas no solamente es reforma al Poder Judicial. Estamos hablando de una reforma grave, que no solamente viola la Constitución, sino que también está en contra de las sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano en relación con la prisión preventiva oficiosa, que viola el principio de presunción de inocencia, y es justamente en ese sentido contrario que propone, y ya se aprobó en comisión, que propone que se amplíe el catálogo de delitos. Es decir, no solamente no cumple con las sentencias, sino que en franco desafío se enfrenta a la Corte Interamericana y le dice: no voy a cumplir. Al contrario, ampliamos el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Fíjense ustedes que la Corte Interamericana no ha dicho que la prisión preventiva sea ilegal, no, es compatible con los derechos humanos, sí, pero debe ser justificada. La prisión preventiva oficiosa es una prisión preventiva automática. Basta con que alguien, a cualquiera de ustedes, a su mamá, a su papá, basta con que cualquiera le impute un delito que esté dentro de ese capítulo o de ese catálogo para que de inmediato pueda proceder a su detención, aun cuando no haya pruebas suficientes. Bastaría la imputación de ese delito. Y ahí los jueces, como es restricción constitucional, no pueden protegerlos bajo ningún concepto. Eso es lo que quiere hacer con nosotros. ¿Qué pasa? Pues en realidad lo que está ocurriendo es que está violando no solo la Constitución, no solo las sentencias de la Corte Interamericana, sino nuestros derechos. Está desconociendo a priori los derechos humanos nuestros, que es el derecho a la presunción de inocencia. Así que cuando ustedes tengan un problema penal y los metan a la cárcel, ya saben a quién darle las gracias, porque no va a haber juez que pueda protegerlos. Pero además, esta reforma propone, y ya está también aprobada en comisiones, que desaparezcan los organismos constitucionales autónomos. ¿Cuáles son estos? Aquellos que velan por áreas estratégicas y que le fueron arrancadas al Ejecutivo en un presidencialismo imperial. Manejar competencia económica, telecomunicaciones y la información. Hoy todo eso lo va a concentrar el Poder Ejecutivo. Todas esas funciones se van a pasar al Poder Ejecutivo. Ya no van a ser autónomos. El desideratum va a ser cuando también el Poder Ejecutivo desaparezca el INE, porque entonces también las elecciones las va a seguir organizando él cuando ustedes son muy jóvenes, pero antes las elecciones las organizaba el Ejecutivo. Ese Ejecutivo fue al que se le arrancó esa facultad, porque con ese poder inmenso que tenía siempre determinaba quiénes iban a ser tanto los candidatos y quiénes iban a ganar. Hubo un momento en la historia de nuestro país que solamente hubo un candidato para la presidencia de la República. ¿Y quién iba a perder? Nadie. Iba a ser justamente el candidato del PRI. Me refiero a José López Portillo. Bueno, pues el señor quiere destruir todo este mecanismo de organización de organismos autónomos para él concentrar el poder. Y así puedo irme con otras. Pero vamos a ver la reforma judicial. La reforma judicial también la propone el 5 de febrero. La UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, brillantes juristas, se ponen a analizar esta reforma muy profundamente. Por favor, consúltenlo.
y dan cuenta de las 20 propuestas. Y coinciden en que son violatorias de derechos humanos, de la Constitución y de tratados internacionales. Fíjense, el artículo primero constitucional dice eso, derechos humanos, tratados internacionales, o sea, es contra la Constitución. Pero como ya pudo obtener una mayoría suficiente, y más el día de hoy, que 2 senadores han sido ya proclives al poder, y hoy ya se añadieron a Morena, y esto con serias y graves complicaciones, porque eso significa que es muy probable que tenga la mayoría calificada. Ya la tienen en la Cámara de Diputados, ahora la va a tener en la Cámara de Senadores. ¿Y saben qué? Es como decirle, yo puedo hacer todo. Y ese es el problema. Y lo quiere hacer todo en el último mes de su sexenio. ¿Para qué? Para arrogarse, no sé, una victoria de decir, l'État c'est moi. Yo hice lo que quise con el Estado. No es la traducción, pero se entendió. La verdad es que es de asustarnos. Es de asustarnos. ¿Qué propone esta reforma? Ya se ha socializado mucho, ya la conocemos. Propone destituir a todos los jueces y magistrados. Ahora, el juez Leopoldo Martínez Hidalgo nos va a narrar qué está pasando con los jueces y magistrados, pero nos va a correr a todos, jueces, magistrados y ministros. ¿Bajo qué consideración? Que somos corruptos. Somos corruptos. Ajá, pero no presenta prueba de nada, ni en contra de nadie. En el año 2023, el Consejo de la Judicatura Federal recibió 623 denuncias y quejas administrativas. Solamente procedieron 9 sanciones. ¿Dónde está la corrupción? Que no haya corrupción, yo no metería las manos al fuego. Probablemente sí, pero de ninguna manera como para poder justificar la destitución de todos, sin habernos escuchado, sin darnos posibilidad de probar en contra, nada. Todos somos corruptos. Aquí les habla un corrupto. Según López Obrador, si alguien de ustedes sabe que yo haya hecho un acto de corrupción, denúncienme, que me destituyan, que hasta me metan a la cárcel, pero que no digan que lo soy. ¿No es esa una violación total y absoluta del principio de presunción de inocencia? A ver, yo les digo aquí, todos ustedes son corruptos. ¿Con qué autoridad lo digo? Nomás porque el Estado se mueve. Ese es el problema. Todos somos corruptos. Ya el señor juez nos va a decir todas las implicaciones tan graves que tenga el que se descabece a todos. Ya ellos dijeron, no, mejor vamos a hacerlo, ya no todos, sino ahora por partes. O sea, vamos a hacer fila para ver cuándo nos van a cortar la cabeza. Gravísimo. Ah, pero ¿por quiénes vamos a ser sustituidos? Pues por tómbola. Y luego también por elección popular. Pero bueno, ese tema yo no lo voy a tratar. ¿Qué otro problema hay que ya el señor secretario ya nos lo pergeñó? Que es el de la carrera judicial. ¿Saben qué es la carrera judicial? Acabar con ella significa acabar con los sueños, con las aspiraciones, de dinamitar el esfuerzo de las personas. ¿Por qué es la carrera judicial? A través de concursos, de estudio, de capacitación, de trabajo, con la que podemos ir ascendiendo en la carrera judicial. Voy a decir algo que a lo mejor a mi hija que está aquí presente no le va a gustar. Yo lo he comentado ya. Hace días, siendo alumna del señor magistrado Carlos Jaime Torres, estaba haciendo un trabajo, les pone tanto trabajo que están hasta en la madrugada. Mi hija es egresada de aquí de la Universidad de La Salle
Yo la veía, estaba tecleando y veía y hacía y tal, muy esforzada. ¿Qué haces? No, pues es que vi un proyecto. Está bien, no te interrumpo, pero por dentro de mí yo sentí tristeza, porque estaba viendo a mi hija sentada, esforzándose hasta el máximo para dar lo mejor de sí, cuando ya no tiene futuro en el Poder Judicial de la Federación, porque ya no hay carrera judicial. Eso es una tristeza. Pero le dije, hija, no te preocupes, porque puede ser jueza electa. Ya deja los estudios y ponte a ver cómo eres popular. Apréndete chistes, como los que yo estoy contando ahorita. El karaoke. El karaoke. Vete a la casa de los famosos. ¿Para qué? Para que pueda adquirir popularidad. Y va a llegar con su popularidad a decir, ¿saben qué? Usted lo condeno, a usted lo absuelvo. Oiga, ¿pero por qué? Bueno, lo puedo absolver siempre y cuando veamos, no sé. Corrupción, esa sí es corrupción. La carrera judicial se va a acabar. ¿Saben ustedes que la carrera judicial surgió en 1994 con la reforma constitucional que creó la carrera judicial y creó el Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Federal de Formación Judicial, dirigida en esta extensión por el licenciado magistrado Juan Pablo Bonifaz Escobar, que está aquí presente? Él es el responsable aquí en Morelos de la formación, capacitación y actualización de todos los oficiales, actuarios, secretarios, magistrados, jueces. Hay hasta maestría en Guadalajara. Ya no sé para qué sirve, perdón. Pero es muy triste. Y otro rubro, que es justamente la creación de un tribunal de disciplina judicial, que también va a estar integrado por magistrados electos popularmente. Y esta elección popular les va a dar facultades para resolver sobre la conducta y desempeño de jueces, magistrados y hasta los ministros. O sea, los más altos, el más alto nivel de la judicatura, que son los ministros. Tribunal Constitucional va a estar sometido a un tribunal de disciplina militar. Bueno, sí va a ser militar. Me traicionó el subconsciente. ¿Por qué? Porque es probable que así sea. A lo mejor al principio no, pero después sí. Ese es otro tema, ¿no? De la militarización. Ya todo está militarizado. Pero bueno, el problema grave es que ahora la revisión de la conducta de los jueces y de las resoluciones de los jueces es que si atentan o no, si están de acuerdo o no con el interés público. No existe una definición de lo que es interés público. Lo que es interés público va a ser lo que diga el presidente de la República. El presidente de la República va a decir, esto está afectando el interés público, por lo tanto hay que afectar a los jueces, hay que destituirlos, hay que sancionarlos. Es decir, los criterios van a ser de carácter político. ¿Qué pasa con la reforma? La reforma es de carácter político. Trata de eliminar al Poder Judicial, eliminar la independencia judicial, que como ya nos lo dijeron aquí, somos uno de los 3 poderes de la Unión. O sea, no somos cualquier cosa. Y no es que seamos nosotros, los magistrados que estamos aquí, o los jueces, no, es la institución. Está eliminando a un poder del Estado y lo quiere convertir en una secretaría de Estado, en un departamento de justicia, donde ahora se tengan que someter a las políticas públicas y que sea el presidente el que lo determine. Por eso es que estamos en contra de lo que hizo el ministro Saldívar. Violó y traicionó los valores y principios del Poder Judicial de la Federación, y es lo que está haciendo la ministra Batres.
Y lo que está haciendo la ministra Ortiz, perdón, ya dije nombres. Dije que no los iba a decir, pero ya los dije. Pero los digo como ejemplo de lo que no debe ser. Los jueces tienen la dignidad que les da la independencia. Los jueces tienen la dignidad para no arrodillarse ante nadie. Solamente debemos, como dice en la entrada de la corte, debemos ser esclavos de la ley para poder ser libres. Solamente le debemos obediencia a la ley, a la Constitución, a los tratados internacionales. Nada más a ellos. Ahí está nuestra dignidad. Hoy están atentando gravemente contra la dignidad del Poder Judicial. Están eliminando su independencia. La independencia es nuestra carta de naturalización. La independencia es lo que nosotros somos. Nos quitan la independencia y dejamos de ser jueces. Un juez tiene que ser imparcial. La palabra imparcial significa que no es parte. O sea, no está ni a favor del actor ni a favor del demandado. Porque si están a favor de uno o de otro, ya no existe proceso, ya no existe equilibrio, ya no existe contradicción, ya no existe nada. Hemos terminado absolutamente con todo. Hoy, si se rompen el Poder Judicial de la Federación, están violando el principio de división de poderes, están haciendo un ejercicio indebido de la soberanía. Y hoy, lamentablemente, estamos ante este grave riesgo de una crisis constitucional sin precedentes. ¿Y todo por qué? Por querer concentrar el poder y tener la tiranía, imponer la tiranía, como en otros países de la región, que no son modelo de vida para el pueblo. Debemos decir no, como lo han hecho ya las universidades, como lo han hecho ya los universitarios. Jóvenes, señoritas, señores, jóvenes, despierten. México se les está yendo de las manos. Nosotros, que estamos en este momento cumpliendo nuestra función, pronto la vamos a dejar. Pero ¿qué país les vamos a dejar a ustedes? ¿Qué país les vamos a dejar a ustedes? No se dejen subyugar. No permitan que las libertades que ahora gozan y por las cuales lucharon tantos héroes y tantas generaciones, nuestras familias, nuestros ancestros, se los arrebaten ahora por un prurito de concentración de poder dictatorial para servir intereses que no son los nuestros. Luchemos por ello. Hoy el futuro ya llegó y está en sus manos. Muchas gracias. Ahora bien, les presento al juez José Leovigildo Martínez Hidalgo, actualmente titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, titulándose con la tesis El principio de la relatividad en el juicio de amparo sobre inconstitucionalidad de leyes. Ha impartido distintos cursos, entre ellos en el ciclo de conferencias La suspensión del acto reclamado en el amparo penal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, técnica para la emisión de resoluciones en materia de suspensión en el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación que imparte el Instituto de la Judicatura Federal. Además, como cargos en el Poder Judicial de la Federación, se ha desempeñado como oficial judicial, secretario proyectista, secretario de juzgado, juez de distrito en materia de procesos penales federales y ocupa el cargo de juez de distrito desde el año 2001. Agradezco a las comunidades, la comunidad de esta brillante institución que se nos permita venir manifestar los jueces de lo que estamos viviendo ahorita, que es inédito en los casi 200 años que tiene el Poder Judicial de la Federación. El juez no responde a sus votantes, responde a la ley.
Palabras de Juan Pablo Figueroa, estupendo jugador mexicano y, por cierto, uno de los principales archienemigos del presidente de la República. En la sentencia Campo Algodonero, donde se condenó a México a varios aspectos de reparación, se habló de que el acceso a la jurisdicción no solamente se garantiza en el orden de que existan tribunales, sino que además el operador político, el juez, el magistrado o el ministro tengan la capacidad jurídica de resolver los planteamientos jurídicos que le someten a su jurisdicción. Hay una ley que curiosamente la expidió el presidente de turno, Andrés Manuel López Obrador, sobre reglamentar la carrera judicial federal. Y es muy interesante porque justamente esta ley dice todo lo que está diciéndose ahorita el actual presidente. Y permítanme, por favor, al desglosar esta ley, y espero no aburrirnos, para ver cuál es su contenido, cómo se eligen actualmente los jueces. Porque los jueces que están optando por esta vía de la votación popular van a ser designados por partidos políticos, por el Senado, por el Congreso, por la Cámara de Senadores, por la Cámara de Diputados y por la Suprema Corte de Corte Popular. En una tómbola para cobrarse nombres. Sacan los nombres, los insaculan y los ponen en las boletas. Después de que los ponen en las boletas, resultan electos, ya son jueces y los examinan después. Se les da chance de reprobar una vez, reprobar otra vez, ya la tercera vez son un burro totalmente, ya lo corren, así lo dicen, no es que sea burro, lo es y lo corren. Actualmente, para ser juez federal, para ser magistrado del circuito, es demasiado riguroso. Tenemos esta ley que tiene por objeto la observancia general de la carrera, el desarrollo de la carrera judicial de las personas funcionarias del Poder Judicial de la Federación y regular todas aquellas cuestiones inherentes a este acceso. Pero, ¿cuál es la finalidad y qué es la carrera judicial según esta ley expedida por el propio presidente Manuel López Obrador en 2019? Dice que la carrera judicial constituye un sistema institucional encargado de regular los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación, desempeño, permanencia, separación también de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es la finalidad de la carrera judicial? Esto me encanta, porque justamente aquí el presidente se desdice de todo lo que quiere hacer actualmente con esta reforma. Garantizar la independencia. Me dio mucha tristeza yendo a la otra universidad donde fui invitado, ver un TikTok de la ministra Loreta Hall, que fue nombrada directa por el presidente, que estaba comentando una anécdota personal suya, y dice ella, no lo digo, que nunca se le va a olvidar cuando le llegó un proyecto de sentencia de una controversia constitucional al presidente y que el presidente agarró la constitución, el proyecto y lo abrazó. La independencia de un juez es que no sea objeto de presiones ajenas a la juez. En una controversia constitucional hay dos partes, una que demanda y otra que responde. Normalmente se demanda al Ejecutivo, al Legislativo, una minoría de legisladores, ciertos sectores también de la sociedad, ¿cómo se llama? El gobierno. Y bueno, pues la ministra le fue a dejar el proyecto. Imagínense ustedes que tienen interés en un asunto que está su patrimonio por medio, pero que tiene interés el presidente o el gobernador, el presidente municipal o quien sea, de expropiar.
y este juez fue propuesto por un pariente de este presidente, por el partido político. Se acaba la imparcialidad. También la idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de las personas servidoras públicas. Este es el objeto. ¿Para qué? Para que se contribuya justamente a la excelencia, a la eficacia que se debe exigir a la persona juzgadora. Garantizar también la legitimidad de los órganos constitucionales que integran el Poder Judicial de la Federación. ¿Quiénes pueden aspirar a la carrera judicial? Todos. Todas las personas pueden aspirar a la carrera judicial. Aquí no hay nepotismo, y si lo hubo, se terminó. Aquí no hay amiguismos. Todos pueden acceder a los cargos de la carrera judicial, siempre, desde luego, que reúnan los requisitos a los que voy a hacer mención en un apartado posterior. Los principios rectores de la carrera judicial, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que identifica a un juez actualmente? En primer lugar, la excelencia. ¿Para qué? Para que fomente la calidad superior del juzgador. Que sea profesional, que esté preparado. El año pasado estuve estudiando derechos humanos desde la perspectiva de los tribunales europeos en Perugia, en Italia. Era una novedad para los italianos las propuestas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la identidad biológica. Aquí lo vemos mucho, los papás se separan, se vuelven un parental, no disuelven su vínculo matrimonial. Hay niños, quieren registrar al niño, no le pueden poner Jorge, como es el chiste. ¿Por qué? Porque presuncionalmente es hijo del otro, hasta lo se ve por mudo. Está casado y entonces es un mujer o a lo mejor del otro, tú. El niño no se puede registrar. Y nosotros desde la suspensión estamos ordenando el registro público que se le expida con un acta de nacimiento provisional para que pueda tener identidad. Nosotros ya nacemos desde hace mucho tiempo. Y en Europa estaba en discusión ante los tribunales de esa región. Debe también hablar de objetividad, desempeñar la actividad jurisdiccional de manera clara, precisa, apegada a lo que es la realidad, apegada al derecho. Lo que les comenté hace un rato, también debe ser imparcial. Esta es una condición esencial que debe revestir toda la función jurisdiccional propiamente, para ser ajenos o extraños a aquellos intereses en las controversias donde ellos tengan que resolver. Y lo vemos tocando el caso de Saldívar. El escándalo que se dio, citar a juzgadores. ¿Qué piso era, mi querido Luis? ¿El 12 o el 14? El piso 14 del Consejo de la Judicatura. A dar instrucciones a los jueces, pedirle al Ejecutivo Federal en turno cómo resolver los asuntos. Muchos jueces, por supuesto, se resistieron, muchos jueces con valentía denunciaron. También ser independiente, que se traduce en una condición esencial que debe de revestir precisamente esta función jurisdiccional para que el ejercicio propiamente del juez no se vea afectado, como desgraciadamente se va a ver con este método de elección, a personas externas jurisdiccionales ajenas a lo que es la jurisdicción propiamente. Se ve también la paridad de género, se ve la ambigüedad. ¿Y qué se pide? ¿Cuál es el perfil del funcionario judicial que se pide? ¿Qué pide esta ley? Que actualmente se lo exige en los aspirantes a los cargos de las diferentes categorías que hay en el Poder Judicial de la Federación. Debe contar con una formación jurídica sólida e integral. Debe de contar también con una autonomía en el ejercicio de su función y en defensa también de los derechos humanos. Debe de contar con una gran y extensa capacidad de interpretar y razonar jurídicamente la solución para aquellos casos concretos que le son sometidos a su potestad. Y de identificar también esos contextos sociales
que se les someten a través de los asuntos bajo su jurisdicción. Y ven, son toda esta serie de requisitos para poder acceder a las diferentes categorías de la carrera judicial. Categorías que comienzan con magistrada o magistrado de circuito, jueza o juez de distrito. ¿Por qué no los ministros, se preguntarán ustedes? Porque los ministros son propuestos por el presidente de la República y ratificados por el Senado. Tenemos una ley de abates que tiene de actividad jurisdiccional lo que yo tengo de aeronáutica espacial. Tenemos a una Loreta Ortiz Hahn, titular catedrática de una buena materia militar. Su marido, el doctor Michetti, que acaba de fallecer, muy amigo del presidente en turno. Tenemos a Yasmín Esquivel. Yo no lo digo, es el hashtag de la ministra pirata. Su marido, ella tiene la gracia de que su marido sea Riobó, el que hizo el segundo piso, un amigo personal del presidente de la República. Y, en fin, y vienen otras cuestiones. Y también ya vamos a perder la corte, mi querido Luis, se nos va el ministro Pardo, María, vamos a perder también la mayoría calificada para que no puedan pasar estas locas cuestiones. Y también dentro de la categoría, la carrera judicial, tenemos secretario de la Suprema Corte de Justicia, secretaria de Estudio y Cuenta de Ministros, secretario de Acuerdos de Salas, secretaria de Tribunal, secretario de Estudio y Cuenta de las Salas Regionales, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en fin, una serie de daños, y el último es ser oficial judicial. Los requisitos para ser actualmente magistrado de circuito, jueza o jueza de distrito es, en el caso de magistrados, ser mexicano por nacimiento, no haber sido condenado por ningún delito doloso, para tener buena reputación, tener 35 años de edad, con un título legalmente expedido, con una data de 5 años de ejercicio profesional. En el caso de los jueces es un poquito más barato, me refiero al tiempo, porque piden 30 años. Yo tuve el honor de empezar a los 33 años de edad como juez de distrito. Ambos encargos duran 6 años y término al cual se les ratificó, no dependiendo de los factores de su desempeño, una vez que son ratificados, solamente bajo las condiciones de alguna situación que comprometa su profesionalismo, su excelencia o alguna responsabilidad de tal forma que, siguiendo un procedimiento administrativo sancionatorio, sea separado de su encargo. Lo importante aquí es cómo se ingresa a la carrera judicial actualmente. Es mediante concursos internos, concursos externos, para acceder a las diversas categorías, que por falta de tiempo me voy a referir a jueces de distrito, magistrados de circuito, que tienen de alguna manera ciertas similitudes. Se lanza una convocatoria donde tienen que señalarse cuáles son las plazas que se están concursando, la naturaleza, la modalidad del examen. Hay dos tipos de exámenes, de acceso, lo que es a través de un concurso abierto de oposición, pero también hay uno referente a lo que es a través de las escuelas de la judicial, la preparación escolarizada de los jueces. Se lanza la convocatoria dependiendo de la materia. Hay jueces mixtos, jueces en materia civil, jueces en materia mercantil, jueces en materia del trabajo. Por ejemplo, en mi caso es de juez de distrito en materia mixta. Le tenemos que atorar a todas las materias. Es un amplio catálogo de lo que va a ser la materia de las preguntas y las respuestas de los exámenes. Se inscriben aproximadamente 2.500, 3.000 aspirantes para ser jueces. Deben de presentar una serie de requisitos, deben de presentar su constancia de relaciones familiares que tengan, no haber sido sancionados si estamos hablando de un secretario.
se practica un examen de conocimiento de los temas que van a ser materia precisamente de lo que se va a hacer, de la carrera que se llama, de la materia en la cual va a ser el examen. Se obtienen 100 reactivos. En la Escuela Judicial de Formación Judicial, para que vean ustedes lo que es el cuidado de esta preparación, momentos antes del examen se imprimen las preguntas. En una base de datos de cientos de preguntas se obtienen 100 y en ese mismo momento se lo están pasando a los estudiantes. Los mejores promedios pasan a la segunda etapa. La segunda etapa es la solución de casos prácticos, 2 casos prácticos dependiendo de la materia, si es laboral, si es mixta, si es penal, y se eligen 2 comités, un comité que va a calificar los casos prácticos, que va a analizar los casos prácticos. He tenido el honor de estar en ambos comités. Se escoge un tema de grado de complejidad alto, obviamente se le quita la resolución, se cuida que esté foliado, se rubrica, se cierra en un sobre, se guarda en una caja de valores y al día siguiente uno de los integrantes va y lo deja en la escuela judicial la escuela de formación judicial. Se obtienen las copias fotostáticas y se le da al sustentante 5 horas para resolver el asunto. Hay una prohibición de so pena inclusive de ser descalificado del examen que ponga cualquier signo distintivo de su identidad. Su apodo, por ejemplo, que le dicen el rojo, ninguno. Yo he vivido algunos casos donde el secretario se pone como tal y en ese momento es descalificado. Al momento en que vamos a calificar esos exámenes, viene el código de barras. Yo no sé quién estoy calificando. Y pasan a la siguiente etapa los mejores promedios. Se les exige ver que efectivamente estén resolviendo el problema jurídico, pues cosas con conocimiento del examen, que haya una correcta redacción, que haya una correcta hilación en sus ideas, que haya una propuesta de jurisprudencia, en fin, tratados internacionales. Después de eso, tienen 5 horas para resolver. Si no lo terminas, se lo recoge sus exámenes, se guarda y viene la fase oral. En la fase oral hay una tómbola donde están todos los temas materia del puesto del cargo que se va a hacer. Si es mixto, hay de todos, claro, respetando los límites de la convocatoria. Tienen 15 minutos para hablar del tema. 15 minutos. Después hay preguntas y respuestas del jurado, que está conformado por un consejero de la Judicatura Federal, está conformado por un juez de distrito ratificado si es para jueces, un magistrado de circuito ratificado si es para magistrados y un representante de la colegiación o de lo que es precisamente esta parte del Consejo de la Judicatura que ve lo relativo a la preparación de los jueces de la academia. Se graba en un DVD, se filma el examen para ver qué fue lo que se le preguntó y qué respondió el sistema. Se queda como constancia porque esto puede impugnar. Después de que ya pasa la sección de preguntas y respuestas, se apaga la cámara y el jurado delibera. Vemos si efectivamente sabe el tema, si lo que dijo fue correcto, si la propuesta, la solución que se le pidió para las preguntas es la adecuada. A mí me ha tocado estar ahí también y me pongo a pensar en los cientos de miles de mexicanos que va a seguir ese curso. Algunos, la mayoría son excelentes. Una vez que termina todo esto, se juntan esas 2 calificaciones y va a una tercera fase que son los factores de desempeño. ¿Qué cargos ha tenido? ¿Qué procesos educativos posteriores a su licenciatura ha tenido? ¿Algún grado de preparación? ¿Alguna maestría, doctorado? Todo eso cuenta y está reglamentado el puntuaje que tiene un doctorado, el puntuaje que tiene una maestría, el puntuaje que tiene un diplomado.
¿Por qué? Porque se busca profesionalismo y excelencia. De esos 2,000 y cacho que se presentaron para hacer examen, vienen quedando 25, 30, a veces 40 sustentantes. Son jueces verdaderamente preparados. No hay tómbola aquí, no hay habilismo, no hay. Aquí es la meritocracia, aquí llega a ser jueza, magistrado, magistrada, los más preparados. Con eso se viene a garantizar adecuadamente en el orden federal el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque los jueces están preparados para resolver estas controversias. Y aparte, la forma de nosotros de estudiar todos los días nos ubica en un plano que debemos estar por encima de los mejores abogados de los despachos del país. Nosotros no estamos peleando ningún privilegio. El sueldo que recibimos, pues bueno, pero es para vivir decorosamente el día. Tenemos que pagar psicólogos, tenemos que pagar gimnasio, tenemos que pagar médicos. ¿Por qué? Porque es azarosa la vida, después de magistrado. No nos limitamos a que yo me voy a las 3 de la tarde, sigue en la casa el trabajo. Nos perdemos de muchos días. Muchas veces vemos los festivales de nuestros hijos en video que lo grabó la mamá o el papá. No hay amigos, no hay fiestas acá. Esto es un sacerdocio. Y lo hacemos con muchísimo orgullo porque voy a hablar por todos los titulares que estamos aquí. Lo hacemos desde el corazón. Insisto, no peleamos una postura, un privilegio. Peleamos por la democracia, por un país, el país que le vamos a dejar a ustedes. Es de preocuparse y bueno, agradezco mucho esta oportunidad que se me dio, poder charlar con ustedes y quedar abierta las preguntas y respuestas. Finalmente, le corresponde el turno a Antonio Cruz Flores, quien desempeña el cargo de oficial administrativo del tercer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 18º circuito. Es licenciado en Derecho por la Salle Cuernavaca, quien presentó examen Ceneval y recibió el premio EGEL, premio Ceneval al desempeño de excelencia 2021-2022. Hola, muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad a la Universidad La Salle Cuernavaca y a todas las personas que incidieron para que este foro pudiera realizarse. En específico, agradecer al licenciado René Manolejo, Manuel Peñafiel y al director presente, Rodrigo, por ser organizadores de este evento y darnos la oportunidad de estar aquí frente a ustedes. Me siento muy feliz de regresar a mi alma mater. El día de hoy quiero desarrollar mi participación con un lenguaje digerible y hasta cierto punto un tanto informal, para un mejor entendimiento, explicando de una forma clara y sencilla el Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial y el impacto de la multicitada reforma judicial en la sociedad mexicana. Como bien lo mencionan, actualmente soy oficial judicial. El 19 de agosto presenté mi examen para ser actuario y quiero iniciar explicando cómo se ingresa al Poder Judicial de la Federación. Actualmente hay programas de prácticas judiciales, servicio social, prácticas profesionales y residencias profesionales dentro del Poder Judicial de la Federación, las cuales cualquier estudiante o ya titulado, cumpliendo los requisitos, puede ingresar. Recordemos que estos programas tienen la finalidad de contribuir a la formación y desarrollar integral de personas practicantes por medio de la vinculación entre conocimientos teóricos y la actividad práctica en situaciones reales de la función jurisdiccional, así como contribuir a la consolidación de la carrera judicial basada en el mérito y la igualdad de oportunidades mediante la inclusión de las personas que concluyan satisfactoriamente los programas que ofrece el Poder Judicial Federal. También quiero mencionar que actualmente para ser oficial judicial se hacen exámenes de oposición y compites contra miles de contendientes para tener un nombramiento y lograr estar en las listas de oficiales para que puedan laborar en un órgano jurisdiccional. Los siguientes puestos conforme al organigrama del Poder Judicial Federal son los siguientes: el puesto de actuario, secretario proyectista o secretario de acuerdos, juez de distrito, magistrado de circuito. Todos estos puestos, excepto el de ministro,
uno accede a través de concursos, como lo acaba de descubrir el señor juez, y exámenes de oposición, donde al ser un contendiente compites contra los mejores abogados del país a través de ciertos filtros en donde se garantiza que los vencedores son los mejores para ejercer el cargo y en donde se consolida la carrera judicial. ¿Pero qué es la carrera judicial? Como bien lo mencionaba el señor juez, es un sistema institucional basado en la meritocracia y la igualdad real de oportunidades que regula el ingreso, permanencia y separación de las personas servidoras públicas que realizan labores jurisdiccionales, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño. Es por eso que considero a título personal que la carrera judicial es el mejor mecanismo para designar a las personas titulares de los órganos jurisdiccionales, porque tenemos la seguridad y garantía que esas personas son las especialistas y mejor capacitadas para el puesto. Ahora bien, tratándose y abordando la reforma, como ya lo comentaron los anteriores ponentes, de lo más relevante es el tema de la sustitución de los jueces y magistrados a través del voto popular, terminando así con la carrera judicial y aspiracional, que a través de tu propio esfuerzo y mérito logres acceder a tener un cargo de juez o magistrado de algún órgano jurisdiccional y ahora se tenga que ser designado por medio de tómbola o de una campaña publicitaria conforme a la popularidad que tengas o desarrolles. Y me gustaría darles un ejemplo muy sencillo a través de una pregunta. Querido foro, ¿ustedes permitirían que a través del voto popular la sociedad eligiera el médico que los va a operar para salvar sus vidas o simplemente para tratar su enfermedad? Claro que no. Buscamos al mejor especialista. Y si acudimos al sector público, lo mínimo que se espera es que el doctor que nos atienda haya pasado por filtros de preparación, que se tenga estudios que lo respalden y sobre todo la experiencia que lo avale para que pueda atendernos de una manera eficaz. Lo mismo sucede aquí en el derecho. También los abogados y los servidores públicos salvamos vidas, patrimonios, libertades, etc. Politizar a la justicia no es una buena idea. Esta reforma generará jueces sometidos a la política. Y los jueces no son representantes de intereses. Los jueces son árbitros, que se deben colocar por encima de los intereses de las partes o de cualquier partido político. Los jueces y magistrados deben de resolver sus sentencias bajo el escrutinio del caso concreto y de lo que marque la ley en específico. No pueden realizar una sentencia ponderando cuántos son más de este lado o cuántos son más de este otro, o a qué partido político se debe o qué persona los designó, porque en ese momento se pierde la autonomía e independencia judicial. La formación de un servidor público dentro del Poder Judicial es diferente a un agente del Ministerio Público, es diferente a cualquier cargo político. Es importante mencionarlo. Nosotros como servidores públicos del Poder Judicial, al terminar la jornada laboral, no vamos a nuestras casas a descansar. Nos llevamos expedientes para estudiar y revisar, desde un oficial, un actuario, un secretario de acuerdos, un secretario proyectista, un juez, un magistrado, un ministro. No va a su casa a descansar, sino a seguir estudiando y trabajando para proteger derechos de la sociedad. Si alguno de ustedes en alguna ocasión gusta pasar afuera de las instalaciones del Foro Común o del Foro Federal a altas horas de la madrugada, verá que hay luces prendidas. Eso significa que hay servidores públicos trabajando, que hay ciudadanos laborando sin descansar para tutelar y velar derechos de la sociedad. Y eso es algo que se está olvidando. Y es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque una persona sin esta formación, el día de mañana, posiblemente encuentre mayores dificultades que una persona que sí pasó por este escalafón llamado carrera judicial. De igual manera, es importante que como mexicanos defendamos la carrera judicial. Ya lo dijo el magistrado Luis Vega, despertemos. Les comento, hace como unos 35 años, pocas personas al terminar su carrera de la licenciatura en Derecho mencionaban, pocas personas decían, voy a ir a presentarme al Poder Judicial Federal y quiero empezar como meritorio, practicante, para llegar a ser juez, magistrado, ministro. Muy pocos. Pero luego de la reforma, que fue dignificatoria al Poder Judicial de la Federación en el año 94-95, se empezó a ver como una opción de vida para los más brillantes egresados, para poder llegar a ser titular.
Eso que deberíamos mantener en el Poder Judicial de la Federación, lo debimos de haber trasladado a las fiscalías desde hace tiempo atrás. Es lo que deberíamos estar hablando hoy. El día que sea aspiracional ser fiscal, ser ministerio público, y vaya, qué hermoso vocablo, la palabra ministerio público, es el más alto de los ministerios que puede caber en una república, ser un agente del ministerio público. Pero yo les pregunto aquí, estudiantes de Derecho, ¿quién ahora menciona o aspira a ser un agente del ministerio público? Son muy pocos, si no es que nadie. Lejos de crear un sistema de carrera judicial dignificatorio para las fiscalías, vamos a desmantelar el de los poderes judiciales. Tremendo error. Considero que se debería abordar en la presente reforma a las fiscalías, a los ministerios públicos, a las policías. Estimado foro, ¿ustedes sabían que tenemos un índice cercano al 99% de impunidad? En México, de 100 delitos que se cometen, solo 6 se denuncian. De cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo del 0.9%. Y que desde luego tenemos al Ejecutivo que durante su periodo se ha dedicado a mencionar que los jueces son los culpables de todo lo malo que pasa en nuestro país, que los jueces son los corruptos. Pero esperen, analicemos un momento. Si tú le presentas al juez del Poder Judicial una carpeta de investigación donde todo está hecho contrario a derechos fundamentales, donde no se siguieron los protocolos de derechos humanos, donde el juez es forzado a absolver necesariamente por lo que dice el artículo 20 constitucional, que menciona que las pruebas obtenidas con violación a los derechos fundamentales no podrán ingresar al fuero procesal, serán nulas y sin ningún valor. Ustedes díganme, si ahí hay evidentemente un tema de responsabilidad de las fiscalías que nadie está viendo, o de las policías, o de los peritos, pero que actualmente no se está haciendo absolutamente nada. Quiero traer a colación, o mejor dicho, realizar una aclaración, porque he escuchado al Poder Ejecutivo y a su equipo asimilar esta reforma con lo que se hace en Estados Unidos, donde algunos estados, no en todos, se eligen a los jueces por voto popular. Es necesario aclarar que cada estado de los Estados Unidos tiene su propio sistema de elección de jueces, y esto es a nivel local, lo que en ningún caso implica que sus jueces federales sean elegidos por voto popular. Pero ojo con las tradiciones jurídicas, no es lo mismo elegir un juez del common law, que es básicamente quien conduce el proceso y deja en materia penal y en materia de responsabilidad civil, le deja a un jurado de vecinos decidir sobre la cuestión, sobre la base de acusación que hace el fiscal del Estado, dicho sea de paso, también elegido por los electores populares. Ojo, no es lo mismo que una tradición jurídica en México. Es que nosotros tenemos la tradición jurídica del civil law, derecho civil, o también llamado derecho codificado, como es el de nosotros, donde el juez no solo conduce el procedimiento, también lo resuelve. No tiene un jurado popular que lo controle o funcione como contrapeso. Cuidado con eso, no es comparable esta reforma con lo que se hace en Estados Unidos, no se dejen engañar. No es comparable en el caso de las altas cortes de control constitucional. Solo Bolivia tiene un mecanismo parecido al que se pretende para México y no ha funcionado. No solo no ha funcionado para el gobierno de las izquierdas, sino tampoco para el pueblo. Otro tipo de impacto que tendremos como sociedad mexicana es importante mencionarlo. Debemos estar conscientes e informados de las consecuencias que genera el que se apruebe una reforma judicial que va en contra de ciertos principios, que va en contra del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, en donde vamos encaminados a que en nuestro país no exista un poder judicial autónomo que sirva como contrapeso, donde no exista la división de poderes, donde no exista una justicia independiente. El viernes se aprobó un dictamen para que desaparezcan 7 organismos autónomos: la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones,
el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que son pilares fundamentales en el TEMEC. Les informo que dentro del contenido del TEMEC menciona que México, a pesar de que tiene empresas gubernamentales en el sector de energía, le va a dar el mismo trato a todas las empresas, sean públicas o privadas. Y si desaparecen estos organismos autónomos, evidentemente ya no se le daría el mismo trato. Estaríamos incumpliendo claramente el tratado internacional. Cuando no hay certeza jurídica en el país, va a ser muy difícil atraer a las inversiones necesarias para una estabilidad económica. Hay que recordar que en el caso de México, en el artículo 133 constitucional, México señala que sus tratados internacionales están a la par de la Constitución. Pero si modificamos a la Constitución y por consiguiente va en contra, por ejemplo, del TEMEC, hay un problema de Estado de Derecho, mismo que tendremos que resolver más adelante, sufriendo quizá la ruptura de las relaciones internacionales con estas potencias comerciales, como lo son Estados Unidos y Canadá. Otro punto importante que impactará a la sociedad mexicana tiene que ver con el sector de energía. Durante los veranos hemos sufrido apagones por falta de energía y ya estamos hasta el tope. Y la verdad es que la Comisión Federal de Electricidad no tiene la estructura, planificación ni el dinero para dotar de energía suficiente al país en los próximos 6 años. Si se aprueba estas reformas, es evidente que México no tendría la energía eléctrica suficiente para que lleguen nuevas empresas al país. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos padeciendo. En el primer semestre de este año, las inversiones extranjeras directas, es decir, la compra de plantas energéticas y demás, fueron solamente de $900 millones, cuando tendrían que haber sido por lo menos de 5,000 o 10,000 millones de dólares. Otro punto a destacar es que el 98% de estos 900 millones fueron reinversiones. Es decir, no hubo inversiones nuevas, sino reinversiones. Por último, quiero precisar que la reforma judicial da mucho de qué hablar. Necesitaríamos días para describir las consecuencias que pudieran generarse. Mientras tanto, agradezco su atención y su valiosa asistencia en este foro. Quiero despedirme diciéndoles que en estos días la democracia es una forma autoritaria disfrazada de libertad. Como decía nuestro general Emiliano Zapata, prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado. No dejemos de luchar y de informarnos e involucrarnos en los temas importantes para nuestro país. Me despido diciendo el lema de esta maravillosa universidad: Indivisa Mane, lo que está unido permanece. Muchas gracias. Gracias al licenciado Antonio Cruz, así como a todos y cada uno de los ponentes. Para terminar, se le va a conceder uso de la voz a algún estudiante, maestro, que quisiera realizar alguna pregunta, algún comentario al respecto. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias por haberme tomado el tiempo. Totalmente estamos, pues yo diría que en un momento de crisis realmente en el país. Sí es muy duro verlo como estudiante todo lo que está pasando y creo que sí podemos llegar a entender que es un gran problema el que se viene. Es una reforma que totalmente nos va a impactar y tal parece ser que día a día pues se acerca un poco más, ¿no? Todavía no podemos ver como una forma de frenarlo. Y aquí es donde viene mi pregunta. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos momentos para evitar que suceda la reforma? O si sucede, ¿qué podemos hacer para revertir sus efectos? Gracias. Ya lo están haciendo. Ya están ustedes aquí.
ya están ustedes concientizándose de lo que está ocurriendo. Su presencia aquí es una inversión de tiempo para su futuro. Ustedes ya están haciendo algo, pero ¿es suficiente? No, no es suficiente. Necesitamos hacer algo más. Necesitamos reclamarle al poder público de manera enérgica para determinar que esto no es aceptable. Hoy, les decía al inicio, los estudiantes se han levantado y han hecho valer su voz. Yo no quiero aquí, siendo la universidad y estando el señor director, decirles que si mañana en la mañana nos vamos de marcha, pero allá los espero. No, yo creo que hay que visibilizarnos. Solos no podemos, y lamentablemente estamos frente a todo el poder del Estado. El poder judicial, todo el poder judicial federal, con todos los que somos, más de 55,000 personas, no podemos detenerlo solos. Requerimos que la sociedad nos apoye, que la ciudadanía entienda que sin jueces no hay justicia, que ya no va a haber jueces, van a ser políticos administrando justicia conforme a los criterios que les establezca el Ejecutivo. Entonces ya no va a haber jueces, seremos la última generación de jueces en favor del pueblo. Ahora vendrán políticos que resolverán en favor del Estado. Nosotros no podemos solos, necesitamos que la sociedad lo entienda. Pero el problema que tenemos con la sociedad es que a muchos no les interesa. Por eso les decía que ustedes ya están haciendo algo, porque están mostrando interés y están reflexionando y están aquí en un ambiente académico analizando lo que está pasando. ¿Por qué no le interesa a mucha gente? Porque efectivamente tenemos grandes problemas de pobreza, y efectivamente esa pobreza está siendo un capital político para el gobierno y está siendo comprado con dádivas miserables con los que les compra la libertad y la conciencia, por lo tanto su dignidad. Y eso es lo más grave. Quiero decirles que organismos internacionales ya también se están pronunciando, organismos que tienen que ver con asociaciones internacionales de jueces, de abogados. La ONU, a través de la Relatora Especial de la Independencia de Jueces y Abogados, ya se ha pronunciado varias veces, y el día 26, justamente el día que se levantó tanta polvadera por parte del Poder Judicial, ella misma en un tuit recordó la preocupación para la ONU. ¿Y qué dice el aspirante a dictador, casi dictador ya? Que no le importa lo que digan los órganos internacionales, no le importa lo que diga la Corte Interamericana, no le importa lo que diga la Embajada Norteamericana ni la Embajada de Canadá, no le importa los estudiantes, no le importa nada. Lo único que le importa es el poder. No es posible que después de 9 foros que fueron de simulación no se le cambie ni una coma. Al contrario, la reforma del 5 de febrero es más grave hoy, con todas las modificaciones que le han hecho, que la del 5 de febrero, y amenazan con aprobarla el primero de septiembre. Después, que puede ser el 2, el 3, el 4, y ahorita estoy leyendo en un tweet que puede ser el 1 de octubre. A ver, ¿no es esto jugar con la conciencia de la gente? ¿No es esto estar poniendo en una condición de incertidumbre tal que nos impida pensar con claridad? Nos están aplazando, nos están diciendo una y otra cosa, pero bueno, pero quiero decirle que también hay mecanismos legales que podemos agotar. Se están preparando demandas de amparo
en contra de la aprobación del dictamen, en contra de la reforma constitucional, en contra de todos los actos que está realizando el Ejecutivo. Y esa demanda de amparo podrá ser puesta a su disposición para que como ciudadanos responsables también de manera individual y colectiva puedan interponernos. Pueden ustedes también acudir ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana, pueden acudir para denunciar que les están privando al pueblo mexicano y a cada uno de ustedes de un juez imparcial e independiente. ¿Por qué? Porque la Convención Americana, en el artículo 8, establece que tenemos el derecho fundamental para contar con un juez que resuelva nuestro caso, y este juez tiene que ser independiente. Esta reforma está privándole a la gente de un juez independiente. Y ahora sí, como diría el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? ¿Algún otro compañero que quiera exponer algo? Aquí tenemos tres señores, dos magistrados y un juez. A lo mejor quisieran decirnos algo después de que nuestro compañero, que trae una cartulina alusiva a juez independientes de carrera judicial, quiera decir. Bueno, para no darles falta, me presento. Mi nombre es Eduardo Antonio Gachetusuer, me presento. Quiero iniciar con una problemática que he visto, que es que incluso las instituciones han tenido este miedo por el poder político y se han doblado ante él. Y en varias instituciones me han pasado, y más que nada quiero invitar también a todos mis compañeros que se unan a la causa, ya que en este momento son estos líderes lasallistas que realmente necesitamos, no esos líderes sistemáticos, sino los líderes que van y luchan contra estas consecuencias que al final, en un futuro, nos van a generar un daño de alto impacto. Y por último, sí quiero comentarles que la lucha de pocos es el futuro de muchos. Así que muchas gracias. Les agradecemos a todos su presencia, y a continuación el doctor Rodrigo García Martínez, director de la Escuela de Derecho, entregará unos reconocimientos a los ponentes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos nuestros disertantes. Ha sido muy aleccionador todo lo que nos han platicado el día de hoy. Los felicito por su lucha, se las reconozco, les reconozco toda la gran labor que han hecho, tanto quienes nos platicaron el día de hoy cómo está estructurada la carrera judicial, el Poder Judicial en general, así como todos los demás miembros del Poder Judicial que se encuentran el día de hoy. Mis felicitaciones, compañero Gachuz, le reconozco igualmente ese llamado a la lucha, porque definitivamente nos encontramos en un momento muy complejo. Karl Popper hablaba, por ejemplo, de esta paradoja de la democracia, que a través de mecanismos democráticos terminemos con nuestras instituciones democráticas. Y eso es justamente lo que estamos enfrentando. Una mayoría en el Congreso de la Unión, que se eligió democráticamente, está a punto de terminar con una de las instituciones democráticas más importantes que tenemos, un poder judicial independiente. Este último bastión de, por ejemplo, nosotros los litigantes, que cuando enfrentamos corruptelas dentro de los poderes judiciales locales o las fiscalías, como bien apuntaba el compañero Antonio, pues sabemos, bueno, cuando llegue al Poder Judicial Federal, ahí estará la auténtica justicia, ¿no? Y eso es prácticamente lo que estamos enfrentando, que se nos quita. Una institución que salvaguarda la democracia a través de una decisión aparentemente democrática. Pero es aparentemente porque está atacando nuestros derechos fundamentales al final. Nos va a dejar sin esa garantía de acceder a un poder judicial independiente que respete, que haga respetar, que nos garantice la libertad personal, patrimonial, empresarial y todos los demás ámbitos fundamentales de nuestra vida.
Entonces estemos atentos y estemos en acción, compañeros. Yo creo que es muy importante que lo hagamos. Y finalmente, pues quiero nada más dar lectura al reconocimiento que entregaremos en este momento. Dice: la Universidad La Salle Cuernavaca otorga el presente reconocimiento al maestro Luis Vega Ramírez por su valiosa participación en el foro El impacto de la reforma constitucional del Poder Judicial en la sociedad mexicana. Indivisa Madre, Cuernavaca, Morelos, a 28 de agosto del año 2024. Y del mismo modo, el reconocimiento para el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, en los mismos términos, por su valiosa participación en el foro El impacto de la reforma constitucional del Poder Judicial en la sociedad mexicana. Con mucho gusto igualmente para el licenciado Arely Santiago Esteban por su valiosa participación en este foro. Muchas gracias. Y finalmente para nuestro egresado Antonio Cruz Flores, a quien dicho sea de paso tuve la oportunidad de darle clases, y honestamente es maravilloso ver la transformación que ha habido en él desde sus primeros semestres hasta el gran profesionista que es el día de hoy. Muchas felicidades. Sin más que agregar, agradezco mucho al maestro René Marmolejo por su valiosa intervención para que tuviéramos el día de hoy el foro que se ha llevado a cabo, así como la doctora Sandra Isela Ceballos, nuestra jefa de carrera, que también aportó su valiosa colaboración para que tuviéramos este foro el día de hoy. Muchas gracias a todos.